Bienvenidos a la tertulia deportiva, el tiempo para el análisis en Radio Castellón en la cadena SER con los mejores contertulios que ya tenemos aquí en este estudio central de la casa con ganas de hablar de todo lo que el fin de semana nos ha dejado futbolísticamente hablando. Vamos a empezar por la parte izquierda de la mesa. Xavi Galván, entrenador y director deportivo. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. A su lado, Alex Rodríguez, periodista Puerta 22. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Xavi? Enfrente, como si fuera un combate de boxeo, tenemos a Alex Cervera, Televisión de Castellón. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y Raúl, que levanta las manos diciendo, pero qué combate. Raúl Pascual, periodista, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Vamos a abrir con el Club Deportivo Castellón, un Castellón que se impuso ayer por 3-0 al Recreativo Granada para dar un paso más hacia la segunda división del fútbol español. Había que ganar al colista y más tras ese inesperado tropezón del Córdoba en casa ante el Alcoyano, y se hizo con los goles de Raúl Sánchez, Mollita y Castañé. Lo que deja al Castellón más líder si cabe, con 8 puntos respecto al Córdoba, 9 con el Ibiza, 11 con el Málaga, que es cuarto, 19 que le saca ya el Ceuta, que es quinto, y 20... nada más y nada menos que al Recreativo de Huelva, que es sexto clasificado. Todo ello sin olvidarnos de que llega después de levantarse del palo duro, que fue la derrota en casa contra el Córdoba, con 4 victorias consecutivas, 4 triunfos que han significado, pues por un lado, asegurar matemáticamente el playoff, algo que nos importa ya más bien poco, pero ya no solo el playoff, sino la cuarta plaza, a falta de 6 jornadas después de sumar la friolera de 43 de los 48 puntos disputados en Castalia. Xavi, estamos un poquito más cerca del ascenso directo. Yo no sé si tú eres de los que hace números o no hace números, o de los que prefiere mirar partido a partido, pero hay quien lo ve ahí ya, A ver, siempre se suele ir partido a partido, uno cuando está dentro, pero al final cuando lo ves desde fuera, hemos dicho que el Castellón está a 8 puntos del Córdoba. A falta de 18. A falta de 6 jornadas. Claro. O sea, tendrían que recortar más de un punto por jornada. Al final... cuando es un equipo que nos interesa, pues parece que tengamos un poquito más de respeto, pero si lo viéramos en otra situación, pues diríamos, esto está hecho. Mira, el ¿no? ejemplo, Xavi, lo he tenido esta mañana en el Hoy por Hoy con Andrea Jarque, porque le decía eso, lo mismo, ostras, le saca 8 puntos el Castellón al Córdoba, no nos podemos fiar, está 9 el Ibiza, a ver qué pasa, algún tropezón, y sin embargo, cuando hablábamos del Villarreal, decíamos, si el Valencia gana hoy, el Valencia se va a 8 puntos del Villarreal, el séptimo puesto, qué difícil, lo vemos prácticamente imposible, y al final te das cuenta, ¿no? Depende de la posición en la que estés, si arriba o abajo lo ves de una manera o de otra. Y sobre todo, ahora porque estás hablando de Castellón y de Villarreal, que son los dos equipos que nos interesan, pero al final, cuando lo ves en otra situación, a lo mejor el Madrid a lo mejor está a 8 puntos de Barcelona y dices, La Liga se acabó, ya es ¿no? campeón, se ha acabado. Y ahora como estamos dentro, pues nos da un poquito de respeto, pero creo que muy complicado se tendría que poner la cosa para que no se consiguiera el objetivo. Yo sé que Alex ha hecho números y Sí. que incluso ya ha ido marcando campos y partidos claves para el ascenso matemático. Tanto, los dos, ¿no? Alex Cervera y Alex Rodríguez. Creo que los dos, Alexis. Yo pensaba por Alex Rodríguez, pero Alex Cervera también. Yo soy de Yetres. Ahora le preguntará a Alex a No, Cervera. sí. Vaya la diferencia de Cervera y Rodríguez, porque eso será un embolico. Los dos. Yo creo que los dos hemos hecho números. Alexis ya está. ¿De dónde Es que a mí tocaría, lo de no? Alexis no me surge, ¿qué te digo? Alexis, yo te digo Alexis, ¿no? Sí, bueno, no sé. No. Sí. Bueno, Depende ahora, de sabores. La de Romero y Alex, joder. ¿en qué campo subimos? A ver. Ay, di lo que has dicho fuera, di lo que has Hombre, dicho es que fuera, la va, pregunta es confiesa. muy directa, la pregunta es muy Confiesa. directa. No, a ver, los números me están diciendo que el La Castellón... bola de cristal, ¿no? Que sí, es una bruisa. El Castellón... Eso es porte de bruisa, Los güey. números me están diciendo... Xavi Isidro... Me vas a mirar, por favor, el café. Me están diciendo que el ascenso se podría dar en 2 campos. Uno, Ay, no, antes me has dicho uno primero. En Castalia y ahí sí del 50%. No, va, mójate, ahora va, va. en serio, va, que sí. Que yo creo que el ascenso ahora mismo, tal y como están las cosas, se podría conseguir en Murcia. En Murcia. A mí me parece O Es precipitado. contra el pronto. Ibiza. Es pronto. Yo veo lo del Ibiza y no me gusta nada lo de celebrar un ascenso a las 12 a las 12 o a las 2 del mediodía. No me Mejor ir gusta. a Murcia, ¿no? Un sábado y yo creo que esas son las dos opciones, Murcia e Ibiza. Porque los números me Murcia viene dicen... muy pronto, ¿eh? Murcia viene Murcia son en 3 dos partidos. ¿Tres partidos? Tres jornadas, ¿Tres ¿eh? partidos? 3 semanas. ¿Tres Ahí, va a partidos? haber- ahí creo que hay un Córdoba-Málaga, puede ser. Correcto, en medio. Es que Esa en medio jornada eso. es la del Eso Córdoba-Málaga. Eso es. Mira, te sigo. El Castellón tiene Linares, Melilla, Murcia. El Córdoba tiene Intercity, Málaga, Granada. Esa y el del- Ibiza tiene Atlético Madrid, Antequera, Castilla. En estas No porque, próximas sea, no jornadas. porque sean Córdoba, pocos, Málaga. es que son pocos Sí. partidos, pero es porque se la puede jugar contra un rival de los de arriba. Es que en Málaga se la va a estar jugando también. Entonces yo creo que puede ser esa por eso, por el rival que tendrá delante.
y porque me gustaría que cuanto antes mejor. Dando por hecho de que en Linares vas a ganar y que al Melilla le vas a ganar. Tú tienes que ganarlo todo y tienes que esperar que A el mí Málaga... Me da un pánico el partido en Linares tremendo, Ahí ¿eh? es peligroso. el Sí, partido, sí, ¿eh? Pero, pero Y Córdoba, aprietan mucho, ¿eh? Por eso lo digo. Yo Campo- tengo recuerdo del playoff. El campo nunca termina de estar bien, es un campo que está muy blando. no al nivel del Intercity, ¿eh? No al nivel No, del Solana, pero no, pero sí. pero Bueno, no que, es un que el, campo- que el Córdoba va al Solana este fin de semana, ¿eh? Por eso no mismo. lo olvidemos. Es que yo creo que como ahí vuelva a perder puntos el Córdoba, el Castellón... ¿Quién juega antes, Córdoba o Castellón? Ah, eso no lo sé, no lo he mirado. El fin de semana del Murcia. No, este Este, próximo, Dick, este. próximo, que el Córdoba va al campo del Intercity. Bueno, pero da y el- igual, al margen de eso. el Nacional Linares. Ese partido, que al Castellón todos sabemos lo que le costó sacarlo, el día del Intercity contra el... Córdoba juga després contra l'Intercity a les 8. A mí lo que me da un poco de respeto es Després, el quan tema... acabem nosaltres, comencen ells. Es incluso porque nos hemos olvidado del Ibiza un poco, ¿no? Nos hemos centrado las últimas jornadas en el Córdoba, pero pongámonos en el peor de los casos, que esperemos que no sea así, pero pongámonos que el Castellón tropieza en alguna de los dos próximos partidos y el Ibiza le da por seguir ganando. Se te pone a 6. Tiene que venir a Castalia. Si el Ibiza es capaz de, como hizo el Córdoba, ganar aquí, puedes tener otra vez un final de temporada apretado con un equipo que te tendría el golaveraje ganado y que se te puede meter en la pomada cuando ahora mismo no lo está, ¿no? O sea, me preocupa incluso más, viendo el calendario, a lo mejor el Ibiza que no tanto el Córdoba, porque el Ibiza tiene Atlético Madrid B, Antequera Castilla, Castellón, es verdad que tiene el Córdoba después, tiene ese doble partido y acaba con Recreativo, que se podría estar jugando el playoff, pero no lo sé. De Huelva. De Huelva. Sí, yo ya hablo de Granada y de Recreativo, porque si no la gente luego se me lía. Yo creo que soy de los que piensa que los rivales importantes o los rivales directos, cuanto más al final los tengas, en verdad mejor. Porque puede ser que faltando 2 jornadas ya no se juegue nada a nadie. Claro. Es que a lo mejor el Melilla podría ser que dentro de 2 jornadas llegue aquí descendido. ¿eh? Correcto. Si O que lo pierde baje, dos. o que lo baje el No, Castellón. però Claro, mira, claro. mira ir lo que se jugava el Recreativo del Granada i van haver un moment que van estar a punt d'empatar a 1, eh? Sí. I perquè És al que final apretem. I al és final- un equip que està muerto o no, mort, enterrat, degollat i ja cadascú ja pensant que és el que té que fer l'any que ve. Bueno, tiene que medirse al Córdoba todavía dentro de 3 semanas. Jo a mi això, jo no me fie. Jo d'un equip no sé jugar res, al contrari. Hi ha jugadors que li donen l'oportunitat a un mitja punteta que no sé quanto i te la lia. Pensaba que parles de maletins. No, bueno, també. Hi ha primes Primas por per ganar, guanyar. que Escolta, tampoco son legales, se supone, ¿no? Ya no son Bueno, legales, bueno. antes sí que lo eran. Bueno, però te passa un viatge no sé, a Peníscola, jo que me sé. Aquestes coses passen. Però jo no me fie de ningú. Ara però tots. ningú. Jo de l'únic que me fie és de l'equip del Castelló. De Bob. És de l'únic. Sí. De Bob. Sí. Jo me fie de l'equip. Si l'equip està bé, a mi m'és igual, els altres. M'és igual. És que m'és igual si juguen a les 8. En Múrcia jo crec que és molt complicat perquè juguen ells al dia següent. Sí. Nosaltres juguem dissabte a les 4 i ells juguen al dia següent. I això també està feo. Això està feo. Vale, això està feo. O sea, estar en No la podrà radiet, mirant estar per ahí. la tele, tots. Tenen que fer una pantalla gegant per veure l'altre equip, a veure si perd, si Més no fàcil, perd. més fàcil. Està feo. Sí, Està feo. O sea, o perden els 2 partits ja i a Múrcia ja vas a la bandera de campeón, o si no, deixeu estar pel dia de l'Ibiza, ja està, que és que és ideal, te'n vas a almorzar, no sé què, pim, pam, Sí, pum, pero pam. lo de celebrar una ¿Y después qué ascensa fas, a las Alexis? 2 del misdía. Claro. Las paellas A mí me pasadas. corta el rollo, tío. Que paella. Pero si será día de almorzar, será el día del almorzar. Uy, qué miedo, Xavi, qué miedo me está Brutal. entrando a mí ya el ascenso en como Ibiza. ya, como madre peguemos un mía. palo de así 2 Madre jornadas mía. y Van a tornem sacar el allá, clip. yuyuy, Ya ya me verás. veo yo el sanluqueño No, en la jo- última jornada. Jo crec que n'hi ha que estar tranquil, Que verdad. perquè ahir inclús els jugadors van haver un moment que no estaven tranquils i n'hi ha que mantenir una miqueta la tranquil·litat. I jo també estic molt emocionat perquè 8 punts són una punyetera passada, però clar, tu veus i l'Alago debilita, que lo que escriuen en Córdoba, no sé si us llegit Sí, en més d'una ahí en ja xarxes mos socials. donen ja, Sí, com sí. el Castellón, jo no me fie ni de Por Mahuela. Rodríguez, olvídate de Murcia, ¿eh? Nada, ¿no? Lo quitamos Nada, entonces. fuera, olvídate de Murcia. Jo olvídate de quan siga Murcia. ja, Pues quan Ibiza. No quieres esperar más, ¿eh? Amnesia. Bueno, hay que poner de todas maneras en valor lo que ha hecho el Club Deportivo Castellón, ¿eh? Porque Brutal. después del palo de Córdoba, 4 victorias seguidas, tenías al Córdoba que te soplaba la nuca. Però és que ese partit el tenies guanyat, Xavi. Sí. És que la gent diu, parlant és de que han 15. perdut contra el Córdoba. Què collons han perdut? Per mi, ese partit no té els punts, però per mi és una victòria moral. A d'ells es va aparèixer la Virgen de Córdoba i el Arcángel i tots los ángeles que havia, perquè és que és molt difícil. Sí, bueno, también se nos ha parecido San Javi Antón a nosotros en Córdoba contra el Alcoyano, que estuvo, por cierto, Javi Antón y Pastor Ayer. ayer en la tribuna en Castalia,
que yo creo que a Javi Antón había que haberle hecho la vuelta de honor. Totalmente. Porque ole el golazo de Pradera, pero ole la actuación de Javi Antón, ¿eh? Pero- Dos balones. Pero sí, 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 pero, sí, pero el segundo balón viene de un error suyo gravísimo. Bueno, pero lo arregla. Sí, no, lo arregla, Lo arregla. y todo lo que tú Mea quieras. culpa, mea culpa. Pero no, hizo buen partido el Alcoyano allí. i- Ahir està supercontent, Javi. Hombre. Està parlant amb ell i ho està Val. pletòric. Sí, sí. Però a Collano, Mm. i perquè també, evidentment, li fa un favor al Castelló. Jo crec que ahir era un home exultant, estava molt emocionat, Javi. Por cierto, el que no estaba tan contento después del partido era Bob Bulgaris. No estaba tan contento porque hubo algunos pitos a los que yo tampoco querría dar demasiada importancia en Castalia, pero claro, cuando el propio presidente escribe esto es cuando hay que preguntar por estos pitos. Decía después del partido Bob Bulgaris: nuestros fanáticos locales son una gran razón por la que tenemos 14 victorias, un empate y una derrota en casa. La multitud es un factor importante y el equipo se desempeña mejor cuando recibe apoyo. Dice, en mi opinión, cualquiera que esté abucheando a este equipo no es un verdadero fanático. Los aficionados tienen todo el derecho de hacer lo que quieran cuando pagan una entrada. Solo estoy expresando mi punto de vista y lo que siento que es mejor para el equipo. Al fin y al cabo, el equipo pertenece a la ciudad y a la afición que apoya al club. Lo dijo Bob Bulgaris. Yo insisto, creo que fueron 4 pitos seguramente de desesperación por aquello de ver que hay que ganar al colista, y en algún momento el Castellón pues no acababa de ganar al colista. Pero me parece un poco todo esto que se está sacando un poco de madre. No ¿no? puedes citar, Pero Xavi. tampoco hubo tanto y tanto pito. No, por eso digo que se está sacando un poco de madre, pero bueno, Ya, el propio Bob es el que lo ha puesto en le redes estamos sociales, dando ¿no? categoría a Jo crec lo que que n'hi ha- és una anécdota. Claro. Jo crec que és una nota i n'hi ha 2 moments en què se piten. Uno, que se perd un baló i després mos fan una contra i quasi que mos costa un gol perquè una jugada un poc perillosa, i se pita un moment i ràpidament la gent enseguida aplaudís, i després hi ha una segona part que ja en el, no sé, crec que és el 2-0, sí, en el 2-0, des del gol sur baix es comença a dir que vote Castalia, que vote Castalia. I des de la preferència no se seguís. Però no se seguís perquè jo estava allí i ahir molta gent diem no salteu per la mare que vos ha parit. Perquè, A veure, siguem realistes. No, la preferència no Xavi. va a caure. No, lo que pot ser és que sí que caiguere baix en preferència baixa porque se desprenguera Claro, algun altre mira, cascote, mira, claro. mira. Ja, però I- tu vols dir que el que està dalt en ese moment ho pense? Doncs Jo mira, no ho pense. te ho vaig a dir així de clar. Van haver molta gent que va dir ei, no voteu, tio, no voteu, i no va votar. Saps com van votar? Quan van dir lo de que no votes. Ya, ahí sí, Ah, pues vaya ahí- por... Entonces no. ya no importa el de baix, ¿no? No, ahí saps el que va passar? Ahí la gent no va votar. Ahí lo que va fer flexions de genolls. ¿Sabes? Para que la força de l'impacte no fora tan gran. I entonces sí que se va aplaudir. Però vaya un moment ahí que se va xular. Jo crec que són 2 anècdotes i no hi ha que donar més importància. Però el que vinga a xular se li xulen a les vaques i a Es les que al ovelles final es- quan les tens que Es replegar para que se coger fa al de que nit. está a tu lado Ah, y sí, tal y decirle, oye, hemos sumado 43 de 48 puntos en casa. Es brutal. No seremos el Barça del Dream Team o el Barça de Guardiola que lo hacía todo exquisito. Chico, eres un equipo de primera ref, lo normal es que te equivoques. Pero es para coger al de al lado y decir, cállate un poquito y si quieres al final del partido haces lo que te dé la gana, ¿no? A mi me preocupa que hi hagi 4 borinots, pues se pot dir borinot, no? Sí, El borinot claro. és un animalet Sí, d'això, de sèquia, que sí. xulen. Vale. Pues que hi hagi 4 borinots. I sobretot me preocupa... Un borinot el que volen, que és com si fos Sí, un, digo. un abejorro, no? Que xulen, i després me preocupa la pell un poc fina de Bob Bulgaris. I sé, perquè quan vinguen les mans... Ojo, l'any que ve no anem a arrasar. No, claro. L'any que ve hi haurà moments que tocarà apretar i tocarà que la gent, en vez de xular, tocarà animar i animar i Y es animar i gols animar, i en contra y animar, esos contras que hemos fan, al final alguna entrará dins que esta vez no entren. Pero eso... És començar a digerir i a mentalitzar-nos també en aquest aspecte. Jo pense que Pero lo vamos a asumir, hombre. l'afició s'està portant Pero en Murcia no. l'afició s'està portant bé. Jo crec que l'afició s'està portant bé. Jo vaig estar el dia del Córdoba i en una altra temporada millor Panyolada, no? haguérem acabat a Gorraes. Si no, allí. no había tiempo tampoco. el día del O sea, Córdoba. van fuera. I que, perquè tenies el partit guanyat, era el teu duel directe i te van remuntar en 2 minuts. I no va passar res. L'afició se va portar Confiança. para llevarse el sombrero. Per això te dic que lo d'ahir és més, crec que una anècdota i que al final no n'hi ha que donar-li tanta importància a estos xulits perquè si no se tornarà loco. El que se tingue que fijar en esos xulits se tornará loco. A ver, es que yo de verdad que sí, que flipando. alguien silbó, sí, alguien Ya, pero- expresó su pero desconforto, escucha, pero que no fue una Pero que situación el mensaje, el que le da importancia a esto es el Pero presidente. pero Los demás no nos habíamos pero ni estaba- dado estaba en cuenta. Castellá.
Yo creo que no. ¿Ah? Que no estaban Pues en a lo Castalia. mejor el A que ver, se a lo ver ha qué le han- dicho. a ver qué le han O igual por la tele se escuchó más que en el campo. Vete tú a saber, ¿no? No lo sé. No, yo lo vi por la tele. Sí, yo no. Yo no fui en el. Pues no sé. Y No, ya está. A ver, mira, ayer todo el mundo estaba más presionado de lo que toca. El equipo no jugó redondo. A ver si No, nos no fue el entendemos, mejor partido, ni mucho menos. Ni mucho menos. Había esa necesidad de ganar. Este es el partido de irnos y escaparnos y tal. Y hasta que no se consiguió la ventajita, pues, Bueno, pero al pues minuto eso. 12 vamos 1-0. Pero esa tensión también puede que alguno aislado en la grada pues también la padezca. Del mismo modo, una vez conseguida la ventaja, es Esa cuando ansiedad. definitivamente te quitas la careta y dices aquello de sí, joder, que vamos a ascender. Pero- Porque la grada, que no es el jugador, que no es el profesional, sino que es el que va que sufre. con sentimientos, ayer sí vio más cerca ese asunto. ¿no? Sí. Que hasta el momento estamos calladitos porque aquí ya tenemos muchas experiencias. En Gabá, bueno, no voy a Lo que pasa que, repasar. Raúl, lo que no pots anar és xulant a la mínima perquè una Claro. cosa no és bé. Pero es que, Jo, pero tú crees Sí, perquè mira que lo tensa más ha allá sigut del quatre tío borinots. que- No n'hi ha que fer oye, cas, Alexis. Claro, jo que ha penso que perdido el no. balón. No n'hi ha que fer cas. Però també és veritat que jo, si tinguera un al costat, jo tenia un Claro, al costat i padre. li vaig dir, Xac, que no, a veure, que no callaràs. O sea, que no tens ni punyetera idea de fútbol. Ya, un puntet a la boca, animar, y si no, fuig. Pero, Que Xavi, hi ha el ejemplo- 2.000 el persones ejemplo que es estan Loten. mortes per entrar a Castalia i es començar a animar. Loten Si pierde, no sumes, no restes. Loten pierde 3 balones. La primera parte. Sin embargo, la segunda parte hace un partidazo No, que yo me espectacular. estoy enamorado de ese futbolista. Como en Intercity. Increíble. El mejor. el Claro, Intercity sí, fue el sí, sí, mejor. sí, tal cual. Y ayer la segunda parte que hizo ese chaval, la primera parte, pues que oye, va sobrado. 22 Ojo, anys, que és tres, bàsic, sobrado. tres pases que falló el chico, pues oye. Por cierto, eh, Loten firma hasta final de temporada solo. Pues igual Bob, mensaje creo que en Twitter ya se lo has dicho más de una persona, había que plantearse la renovación de este chaval, ¿eh? Este chaval es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, y además supo aguantar pitos de Castalia, que no todos los jugadores están acostumbrados a que les piten 12.000 personas. Pero yo al margen de los pitos, yo voy a decir, Xular, ¿En 12. qué hemos quedado? Ya, ¿15 Gerard. o 12.000? run run que se creaba cuando perdió los primeros 3 balones. No, se creaba había un poquito de run run. Alexis, un poquet, sí que n'hi havia. Me'n vaig. Bueno, escúchame, que yo quiero decir una Els cosa. xulits, Pero que escolta, són 12 borinots. vale, pues yo quiero decir sobre los silbidos. Es algo habitual en Castalia toda la vida. ¿no? Voy a cortar a Ale Rodríguez, sabes que la publicidad manda. Corta, Vuelta manda. de pausa, YouTube 1521 de la onda media. Seguimos con la tertulia. Hasta ahora. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Ya es primavera, tiempo de terrazas, de vermut, de cañas al solecito, de tertulias con amigos y de disfrutar de nuestro Castellón. Es tiempo de Café 56, en la Avenida del Rey 56. De saborear sus arroces, sus tapas, sus tablas. Su vermú casero de Castellón o de Toledo, sus quintos de Alhambra Verde, sus riojas y riberas. Y sus verdejos blancos bien frescos. Café 56, la bermutería de Rey Don Jaime 56. Tomata Herrera, l'autèntica tomata de penjar a només un clic. Sabor tradicional. Compra-la a través de la nostra web a tomataherrera.com. Arribem on tu ens digues. Tomata Herrera. Som d'Alcalá de Xivert d'Alcocebre. Con Norvent, tus ventanas son sinónimo de calidad. Haz de tu hogar un oasis de confort, tranquilidad y bienestar. Con más de una década de experiencia, Norvent es la mejor opción para cambiar tus ventanas. Información en norvent.es. Norvent, distribuidores oficiales de Incerco. ¿Has tenido un accidente o avería en tu vehículo? Ecopiezas es tu desguace de confianza. En Ecopiezas encontrarás el mejor recambio garantizado y la mejor tasación para tu vehículo. Ecopiezas, www.ecopiezas.com. Bueno, pues continuamos con la tertulia deportiva en el canal de YouTube, ya sabéis que nos podéis ver, también en el 1521 de la onda media. Tenía la palabra Alex Rodríguez, Puerta 22. Fuera, silbidos en la relación de... ¿Cómo llevas la presión del estudio? Bastante bien, la llevo bien. Viene de amigos, entonces... Espérate que los pitos igual los pitos se alargan, ¿eh? O sea, No se van a alargar porque yo lo único que quería decir... Que monyetes precís por dar ese moñet. ya está, ya fallados. Van a estar 20 Que lo minutos echen. durante todo el sac. Javi, qué apretada. ¿Tú como presentador tienes que hacer algo? Tienes que intervenir aquí. No, con a mí me reírte, mola. Tú sabes, es la mejor tertulia del año. moderador, el No tengo que moderador. preguntar nada. Tú Por tienes favor. que jugar el balón y ya te apañarás. Pues mira, yo recibo el balón de Raúl y de Alexis, lo bajo, lo controlo y digo...
que los 3 de siempre que han estado silbando, insultando y demás van a estar siempre. Van a estar siempre. Van a estar siempre. Y que canviar... No, se n'aniran. Bueno, se n'aniran perquè per desgràcia se moriran, perquè se acabarán. Pero de llavors no se quedarán. De llavors. Siempre habrá alguien, ya lo digo yo, siempre habrá alguien preparado para ello. Puerta 22 amenazando a... Si tenen 18 anys... Hosti, són molt joves, tu, Pau. No, jo no, els que ho diuen no tenen 18 anys, Alexis, te t'ho dic jo. Uy. Els que ho diuen no tenen 18 anys. I ese sería otro melón a abrir. Barraquero no va a ser que yo está de Ese sería otro melón a abrir. Porque los de mi edad y los de mi generación no hacen eso. No, pero sí que Ya te se digo, acuerdan uno del Villarreal o del Valencia cuando el equipo, por ejemplo, va ganando, y eso lo denunció el otro día en la última tertulia Juan Migranell, que hay que empezar a erradicarlo. Me Utilizar parece estupendo. el himno del Castellón y acabar el himno del Castellón metiéndose con un rival son cosas que, oye, poco a poco tenemos que ir cambiando. ¿eh? Totalmente, Un rival que, por cierto, cuando nosotros hemos estado dentro del club, se ha portado Eso muy bien es. siempre. Eso es. Nos ha dejado las instalaciones cuando muchos nos cerraban las puertas, nos ha dejado jugadores y me quitó el sombrero delante del Valencia, porque la verdad es esa. Que eso no quita para que haya un pique deportivo y ojalá algún día el Castellón juegue contra el Valencia y nos encendamos con ese partido. Al revés. A mí m'agradaria guanyar el Valencia en el camp. I a que més la ben man- guanyat, que la però mania esa deportivo. de quan les ratlles de la vestimenta, de quan després se li van cedir els punts de Però això. si ja no és per això, és per el Hombre, Capi Casal i perquè és la capital i perquè Mallac oye, era, el no? Castelló Tadeo guanya la Mallac. capital, pues sempre fa gràcia, El no? presidente. El primer presidente que li va donar els punts al València. Hace Tadeo 101 Mallac. años de eso, 102. Pues a mi això, ixa mamona, a mi me pareix absurda. Jo el València el veig com un club cosí, germà. És que... És El Valencia, Es el único equipo que ha ayudado. El València, quan no teníem camps per entrenar, el primer any, quan, a veure, el segon any de segon B, quan ja se'n va anar José Miguel Garrido, no teníem on fer la pretemporada perquè se van retrasar lo de Marinador i tal, i el València va deixar una setmana a estrenar allí, en la ciudad deportiva de Paterna. Imagínate. Vamos a hablar de temas extradeportivos. Estamos a 15 de abril. Seguimos sin tener anunciado el convenio. Sí que es verdad que hablas con el club y hablas con el ayuntamiento y ellos lo que transmiten públicamente es que sí, que antes de que acabe el mes se va a anunciar, que hay buena sintonía, pero que uno pide 50 y el otro pide 25. Este es Vicent Sales, el portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular. Hay contactos, hay conversaciones y somos moderadamente optimistas. Yo creo que en un plazo razonable podremos presentarlo. No soy muy de dar fechas, estamos a... Venga, va. Yo espero que sí, pero bueno, pero es que no me quiero atar porque luego siempre puede surgir cualquier imprevisto, pero vamos, desde luego antes de que acabe la temporada. Confío en que esté en abril, pero en cualquier caso antes de que acabe la temporada. Bueno, pues este es Vicent Sales. Él espera que antes de que acabe el mes, en cualquier caso antes de que acabe la temporada. El tira y afloja ya lo contamos en esta casa. Está en los 25-50 años, Bob pide 50, el ayuntamiento de momento ofrece 25. No es lo mismo para el Castellón tener un campo cedido a 25 que a 50 años. El ayuntamiento quiere 25 para tener un poquito más agarrado al Castellón y solo daría 50 si el plan de inversiones es mucho más optimista. Pero luego al margen están las negociaciones por los terrenos de la ciudad deportiva, las reformas para adaptar Castalia a la LFP, que el ayuntamiento tiene reservados 250.000 euros y ya dijo aquí el ingeniero Armengott que la cifra va a ser mucho mayor. Hay que ver cómo se hace y cuándo la reforma de seguridad, de preferencia de tribuna. El ayuntamiento tiene reservados 600.000 euros. A mí me parecen muy pocos, porque 1 millón creo que costó la de los dos fondos. Pero es que aparte... Y la iluminación. Y es que, claro, y es que aparte hay que licitar esas obras, que ya dijo Begoña que mínimo 6 meses, o se hace de carácter de urgencia, o este verano no va a estar. Y luego está el cambio del drenaje del terreno de juego, otros 600.000 euros, que eso sí o sí se tiene que hacer este verano. Cuanto antes suba el Castellón, mucho mejor. ¿Creéis que antes de que acabe el mes de abril va a haber acuerdo y por dónde van a ir los tiros? Porque Bob insiste 50 y el ayuntamiento se mantiene en 25. Luego veremos todo lo demás cómo acaba, pero yo no sé si esto finalmente se va a decidir en 15 días, ¿eh? Bueno, a ver, al final es cuestión de llegar a una conclusión de que las voluntades se sumen o se unan o se acerquen las posiciones. Y yo, la verdad es que entiendo todas las partes. Obviamente,
Bulgaris no es que prefiera, sino que es una necesidad cuando tú tienes que invertir en un sitio, tener ese amplio margen Claro, de tiempo. Y de cara al Consejo Superior de Deportes, tampoco es lo mismo tener un estadio cedido a 25 que a 50. Claro. Y luego la otra es que yo también sé que nadie escarmienta en cabeza ajena y el ayuntamiento ha tenido que driblar con mucho indeseable que se ha hecho con Castalia y con el Club Deportivo Castellón. Entonces, lógicamente quieren tener algún tipo de control. Lo entiendo, hasta ahí lo entiendo. Pero yo creo que Bulgaris ha demostrado que es un hombre serio, que tiene un plan, que sabe lo que quiere para el Club Deportivo Castellón, y si presenta un plan de actuaciones en Castalia, un plan de inversiones a largo plazo y tal, pues claro, pero lo del plan de inversiones, Raúl, es muy relativo, porque ojalá fuera todo muy bien y ojalá el Castellón en X años esté en primera y estuviera sentado en primera, pero eso no te lo asegura nadie. Tampoco se va tampoco se va a poner Bob y decir, mira, en 4 años haré esto, en 10 años haré esto, en 15 años haré esto. Es que yo no sé dentro de 15 años dónde voy a estar. Estarán en cláusulas. Obviamente hay que ir por tramos de tiempo, es decir, vamos a hacer un control, una comisión de seguimiento, como le quieras llamar, a los 5 años, como una inspección de Hacienda, ¿no? Vamos a hacerlo en 5, en 10 años, en 15 años y ver que se cumplen las cláusulas que hayamos pactado que se deben cumplir. Y a partir de ahí, ahora, claro, eso no es lo mismo que tener a tu disposición durante 50 años una instalación, ¿vale? Entonces, no sé, ahí está la situación, hay que ver cuáles son los planes de Bob Bulgaris. Bob Bulgaris es un hombre que creo que lo ha demostrado serio, no es un garramantas de estos que han pasado por los despachos de Castalia. Para empezar, no tiene despacho garramantas, me gusta. Eso. No, y demás, no es lo mismo, que me refiero que vale la pena fiarse de él. ¿Qué opinan los demás? Yo, a ver, lo que sí que queda claro, después de todo lo que ha pasado, hemos estado en las duras, en las maduras, al final lo que está claro es que Castalia es para el Castellón, no se le puede dar... Y para los abonados. No se le puede dar otro tipo de uso, ¿no? No vemos ahí montando... Yo creo que sí. De hecho, yo creo que es uno de los objetivos de Bulgaris, es rentabilizar Castalia al máximo. Sí, vía conciertos. Correcto. Sí, pero me quiero referir a nivel deportivo o quitamos... ¿Lo gasta el Castellón o no lo gasta nadie? O no lo gasta nadie. Sí. No sé si me... Sí, hombre, a nivel deportivo yo creo que no hay duda. Entonces, yo creo que al final están condenados a entenderse. No... Jo crec que tenen, perdona, Xavi, sí. Jo crec que tenen una oportunitat única, tant Bob Bulgaris de complir el seu objectiu, perquè és un moment de firmar el conveni i és una oportunitat de tindre un bon conveni per a tindre un techo de gasto bo, per a tindre un bon equip l'any que ve en segona divisió, en la Liga de Promotion, perquè no és el mateix tindre un estadi a 25 que un estadi a 50 anys, per la plusvàlua que pots traure, etc. Entonces, el sostre que tens o la quantitat de diners que pot gastar ell serà molt major. Mira si la classificació com està ara mateixa, està el Corcón, està el Villarreal, l'Albacete, equipos que pràcticament els 8 últims és que han pujat els últims 2 o 3 anys a segona divisió, o sigui que pujar, puges, però el complicat, com deia l'Enio Herrera, és mantindre's, i més ara. Per una part la té Bob Bulgaris, però per una altra part jo crec que també la té l'Ajuntament. I l'Ajuntament té una oportunitat històrica per a passar a la història com ser Begoña Carrasco, Vicent Sales, Maica Hurtado, etc., com a la gent que va revolucionar i que va fer gran, va ampliar i va aconseguir que el camp fora el nou Castalia, no ho sé, di-li com vulguis. O el nou Castalia. Se m'ha ocorrit ara mateixa, però no és mala. O a lo millor un altre nom. O un altre nom, sí. O sigui, vull dir, però a lo millor van per ahí també històrica, perquè en els peleles i en les garrapantes estos que han vingut a estar ara, evidentment no es podria deixar ni la talladora de césped, ¿vale? Però ara sí, ara tenen una oportunitat històrica i grandíssima. Jo crec que ells també estan emocionats perquè saben el que tenen entre mans. I no van a deixar passar, estic convençut, Begoña Carrasco, l'Ajuntament i la resta de partits polítics l'oportunitat que tenen. Això és el que pensem, Àlex, això crec que ho pensem tots, però després penses, quants mesos fa que Begoña Carrasco és alcaldessa? Sí, no arriba un any. Mos anem a trobar que el 30 de juny acaba el conveni, estem a 15 d'abril, no n'hi ha conveni signat,
les obres de reforma de seguretat de Castàlia, que se podien haver ja avançat en moltes coses, encara se tenen que adjudicar i ja veurem si se fa de caràcter d'urgència. Si no este estiu tampoc se podrà fer. Entonces veus que les coses de Palacio en moltes coses van despacio. I espera el partit de campions, si queden campions contra el Depor o contra qui siga. Perquè serà 2 setmanes més o una setmana més. Claro. Compte que hasta el 8 de juny... Exacte. No... 10 de juny. 10. Lo que quede clar és que el futbol ha evolucionat i si vols estar en el futbol professional i conforme vol Bob és posar el club en la màxima categoria, al final necessites tindre l'estadio baix el teu poder. El Alcorcón es subir y cesión a 50 más 25. Claro. Pues yo normal que vos pida lo mismo. El Madrigal ja no se diu el Madrigal, ara és Estadio de la Ceràmica. Bueno, al final n'hi ha que fer negoci. Quan se van canviar els 2 gols i se va canviar la il·luminació, que crec que el regidor d'Esports era Enric Porcar. Això va ser quan van pujar a segona. Sí, exacte. Sí. Se va fer en un estiuet, En un estiuet. Jo lo que no recorde, això Enric Porcar, si mos està escoltant, que mos envia un WhatsApp i mos ho diga, quan se va projectar, quan se va fer el projecte, quant temps se va tardar, però si estem tots d'acord... Això no se va tardar molt. Escolta, això se pot fer ràpid. Això no va tardar molt. Sí, un altre tema és el tema dels terrenys de la ciutat esportiva, perquè una de les promeses electorals era dar unos terrenos para una futura ciudad deportiva y parece que terrenos de 60.000 metros cuadrados, cuidado, que es lo que está pidiendo el Castellón, que no quiere hacer una ciudad deportiva de chicha y nabo el señor Bob, quiere hacer una señora ciudad deportiva. Una ciudad quiere hacer. No hay terrenos municipales de 60.000 metros cuadrados. Otra cosa es que el ayuntamiento compre o que Bob ya tenga que ir por su cuenta a comprar, que horts ni molts. Pero terrenos municipales, se le llenó la boca a Begoña Carrasco en las promesas, pero luego parece ser que no los hay. Y eso es un tema que hay que solucionar, ¿eh? Jo l'última vegada que parlar en ella d'aquest tema m'ha dit que no m'ha parlat de 60, m'ha parlat, i el club també coincidien les dos en una quantitat que ja eren de 6 xifres. Pues mira, que me queda curt. A mi me dona la sensació de que se vol fer una ciutat deportiva molt més gran que la del Villarreal. La Villarreal té el mini-estadi, té l'altre camp, després té els 3 campes xicotets, els 2 que estan... Quants té la del Villarreal? Quants tindrà? Metros, 7. No ho sé. De metros no ho recorde molt bé. No, de metros quadrats dic, claro. Metros quadrats, si vols l'àrea t'ho agarraré d'això un moment, però té els 3 camps xicotets i jo crec que al final són 7 camps, són 6 camps i els 3 xicotets, vale? Bob vol fer també 8 camps i vol tindre 3 per a primer equip amateur i un que s'investiga enmig i un lloc on puga jugar l'amateur i el juvenil i gespa natural. O sigui, claro. Clar, és que la gent i això en Castelló és molt complicat perquè això no és Villarreal. En Villarreal és tot molt més fàcil. Vull dir, uns camps de la federació se van canviar. Així en Castelló, dime tu a on hi ha aquesta àrea tan gran. Tu te fiques a mirar i agarrant un mapa, el Google Maps, és facilíssim. Es comença a agarrar quadros o triànguls i es comença a fer-los. És super senzill. És un trencaclosques, vas girant-los i al final on ho trobes. Jo vaig contar l'altre dia en el programa. El club el que no vol és negociar en 30 persones, en 30 propietaris, perquè és impossible. Què fas? Compres en 15 i si l'altres 15 s'enroquen, què fas? Te'ls menges en pataques? És impossible. Entonces, ahí té que... no dic que s'expropien com s'han fet en altres llocs en Villarreal, però algú hi haurà que fer i algú tenia que fer ja perquè la ciutat esportiva és tan important com el camp o més. Sí, pero eso de negociar con muchos, si se es capaz de proyectar un polígono industrial, se podrá proyectar una ciudad deportiva. Yo espero que sí. Y una de las claves que ha hecho Bob es que las naves con las que ahora mismo están trabajando en Marinador se pueden mover fácilmente y pues, puedes llevarlo eso a algún lado, incluso multiplicarlo eso por lo que sea. Entonces, al final, eso es importante también. Nos quedan 5 minutos por delante. Vamos a hablar también del Villarreal, un Villarreal que empató en San Mamés ante el Athletic en un partido que se le puso cuesta arriba, después de la expulsión de Santi Comesaña, en el que fue capaz, con un futbolista menos, de rascar un punto ya en el descuento gracias a un gol de penalti de Dani Parejo. Un partido marcado por el arbitraje de Cuadra Fernández, quien no vio el penalti sobre Baena, tuvo que entrar el VAR, expulsó injustamente a Comesaña y tampoco vio el último penalti por manos de Yuri, en el que también tuvo que entrar el VAR. Comesaña explicaba su expulsión. Y yo no le quiero entrar, no tiene nada que ver. Yo estoy corriendo, me giro, simplemente me giro para porque sigo el balón, porque despeja, y yo sigo el balón y ya girarme es cuando le piso sin querer. Yo no le estoy entrando, no le estoy haciendo ninguna entrada. No llego tarde a ningún lado, simplemente le piso como estoy corriendo. 45 minutos y un partido.
Es duro contra un equipo como el Atlético que presiona mucho, que corre mucho. Bueno, pues el resultado deja al Villarreal a 6 puntos del séptimo clasificado, que es el Betis, a la espera de lo que haga esta noche el Valencia en Pamplona ante Osasuna. Si el Valencia gana, Europa se quedará a 8, como decíamos al principio. Si empata, se quedarán a 6 Betis y Valencia. Si pierde, seguirá a 6 del Betis, que sería el que ocuparía esa séptima posición. Empezamos por el arbitraje. No sé qué, Raúl, qué te pareció el señor Cuadra Fernández en este último partido en San Mamés. Voy a ser muy simple, malo. O sea, no acertó una de las que tenía que haber. También es verdad que este partido estaba agafado. O sea, estaba, porque tú señalado por el arbitraje. Bueno, señalado por el arbitraje, por la gabarra, por la ruptura de relaciones, por un ambiente raro. Me refiero. Bueno, es real, es la realidad. El partido era rarito y el árbitro estuvo a la altura de la rareza de señor, de las circunstancias. Bueno, pues fue un mal arbitraje que acabó empeorando un partido que podía haber sido mucho mejor. Respecto a la pelea por Europa, ¿veis al Villarreal con opciones de llegar a esa séptima plaza? Lo digo por eso, porque si el Valencia gana hoy son 8 puntos, se puede complicar mucho. Si el Valencia no gana serán 6 con respecto al Betis, si pierde en este caso, o respecto a Betis y Valencia si empata. ¿Cómo veis esa pelea por Europa? ¿Veis al Villarreal capaz de llegar a esa séptima plaza? Yo creo que llega un pelín tarde, ¿no? Me da la sensación de que llega un pelín tarde para meterse por Europa, pero más que nada porque veo a los de arriba bastante mejor. Al único que yo creo... El partido es muy importante, el de hoy, que del Valencia. Es muy importante para Valencia, para el Villarreal, porque de ese resultado dependen sus opciones. Pero estos dos últimos resultados son malos, y teniendo en cuenta que el marcó en el minuto 95 fue al final del partido, ¿no? El gol del Villarreal. Al final creo que llega un pelín tarde y que equipos como Real Sociedad y Betis ahora mismo están teniendo, a pesar de que el Betis... Pero la Real, olvídate, del sexto puesto no vas a llegar. Eso séptimo, es pues la bateas con el Valencia. Sí. Y todo pasa porque yo creo que paren en puntos. Soy el único que piensa que pese a las 2 derrotas el Villarreal le pudo ganar al Atlético de Madrid. Si no hubiera sido por el arbitraje, le podía haber ganado al Atlético de Bilbao. Y que creo que el Villarreal, si el Valencia hoy no gana, puede llegar a la séptima plaza. Yo estoy contigo. Yo sí, creo que si el Valencia hoy no gana, porque quedan 6 puntos, está a 6 y quedan 7 jornadas. Sí, por eso lo digo. Es que pero fíjate lo que decíamos antes. Claro. Que el Córdoba no va a llegar. No es que son. Pero cuidado, es que hay rime de puntuaje. No, pero cuidado. No rime de puntuaje. Es que son 8 a 2,30 y pico y la 3 está a 70 punts per partido. Es que así en primera división quede una jornada més. Sí, ho sé. Y el Villarreal está a 2 punts menos. Quan fas una jornada per partit, claro. jo hasta la jornada per partit, per pujar, per baixar, sempre. A mi la història m'ha dit, i l'estadística, que punt per partit és possible. És possible. Després ja... Punt 2 o punt 3 per partit... Se complica la cosa. Sí. O se complica para que te pillen o para que tu pugues pillar. I el Villarreal estaria a menys, perquè són 7 jornades, 6 punts. Si avui no guanya el València. L'únic és que el Villarreal, la sensació és positiva, Ojo el Betis, que va a guanyar este cada semana, pero... Porta de 4 seguides. Porta de 4-5 fent el Canelo. O sea... Sí. Por eso yo creo que el Villarreal, si mantiene el ritmo, aunque haya perdido los 2 últimos partidos... tiene que ir a Almería, tiene que ganar, obviamente. Pero la sensación es que este equipo está mucho más hecho con Marcelino, que es un equipo reconocible y que le puede ganar a cualquiera. El partido de Wii es clave, el del Valencia. Y luego viene el Rayo Vallecano, que es un partido que puedes ganar. Que tienes que ganar, sí o sí, aunque se está jugando la permanencia. Queda mucho. No, luego es verdad que tienes al Madrid también por medio. Sí, pero de arriba Madrid-Girona. Sí, pero en el final. Al final, las dos últimas. El Madrid igual ya no se juega mejor nada. Posible que pueda llegar como campeón. Sí, depende. La penúltima, ¿eh? Sí. No te creas que en las últimas temporadas el Villarreal se clasificó a Europa el año pasado ganando en el Camp Nou, cuando no había ganado nadie en el Camp Nou, porque el Barça ya no se juega nada, Es decir, que estas cosas pueden cambiar. Bueno, pues llegamos después de todo analizado a las 8 de la tarde. Ya sabéis, mañana tendremos más deporte en Ser Deportivos 3 y 20. Agradecemos la presencia de Xavi Galván, de Raúl Pascual, de Alex Cervera, de Alex Rodríguez. Nos hemos reído muchísimo con el tema también del Club Deportivo Castellón. Mejor no hacemos números, ¿no, Rodríguez? No hacemos nada. Sí, dejamos los números. Dejamos la música de viento. Llegamos a las 8, nos marchamos. Hasta luego, adiós. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena SER.